que este gobierno del pueblo y para el pueblo declararemos de inmediato la educación pública en estado de emergencia. Lo que estamos haciendo es analizar mucho más, esperar un poco. La mejor forma de salir del problema es de ellos decir ya que empiecen las clases. Hay una gestión desastrosa del Ministerio de Educación. Conspicuos militantes del CONARE han hecho reconocimiento a la velocidad del rayo de esta organización de maestros. Nosotros entendemos por emergencia como la posibilidad de dirigir políticas orientadas a remediar. Nosotros no estamos en la facultad o condiciones de poder obligar a que realicen un plan de retorno. Las clases comenzarían después de que todos los ciudadanos se vacunen. La presión es cuando indica de que si esos 5 profesores no vienen y no quieren trabajar en forma presencial, nosotros vamos a pedir que se les rescinde el contrato. Además de la emergencia generada a nivel del sistema de salud y nuestra economía a causa de la pandemia por el COVID-19, la educación en el Perú es otra gran tarea pendiente, pues ya es el segundo año en que los estudiantes no asisten a las labores escolares. Esta enseñanza virtual ha ocasionado que los alumnos no aprendan como deben, daño irreversible en su proceso educativo. Por este motivo, el profesor Pedro Castillo señaló que la educación sería declarada en emergencia. Hemos expuesto más de una vez cómo está el sistema educativo. En mi gobierno será una prioridad que este gobierno del pueblo y para el pueblo declararemos de inmediato la educación pública en estado de emergencia. El problema es que desde ese discurso lo único que se ha hecho con la velocidad de un rayo es legalizar la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, cuyas siglas son el FENATE Perú, el sindicato de Pedro Castillo, agudizando los enfrentamientos sindicales del magisterio y dejando la educación en un segundo plano. Conspicuos militantes del CONARE han hecho reconocimiento a la velocidad del rayo de esta organización de maestros. No tenemos ningún problema, pero sí hay que dejar en claro, quienes están llorando sangre viva y colorada, como dice la canción, es pues el grupo de Patria Roja. ¿Por qué? Porque la torta ahora ya no será de ellos nomás, sino se repartirán entre Patria Roja y los amigos del CONARE, nuestros dineros de todos los maestros. Eso es lo que debe de preocuparnos, eso es lo que nos va a preocupar, y de eso estaremos hablando en los siguientes espacios donde lleguemos hasta el ministerio y decir de que, ojo, que es hora de que la derrama se devuelva a todos los maestros, lo administremos los maestros, no los grupos políticos. De lo contrario, simplemente que ya se cierre esta derrama y que nos los devuelvan todos nuestros aportes a todos los maestros que hemos aportado más de 30, 35, 40 años. Mientras tanto, a nivel de la enseñanza, el gobierno central no puede tomar una decisión única para mejorar la enseñanza virtual o regresar a las clases semipresenciales, tal como lo describe el gerente regional de educación del Cusco. Julio dijo que las clases se regresaban en el 2022, el presidente Pedro Castillo. ¿Ya? Segundo, el premier Bellido este domingo en un medio de comunicación también dijo de que las clases comenzarían después de que todos los ciudadanos se vacunen. ¿Está bien? El ministro de Educación ha dicho que se puede regresar de manera gradual, pero están cumpliendo la 273, como les dije. Si hay más de 40% de docentes vacunados, entonces pueden retornar. Entonces, eso es a lo que estamos pidiendo nosotros, un alineamiento de discursos. Por su parte, los profesores siempre la tuvieron clara. Las clases semipresenciales son el objetivo, pero previamente se debe asegurar todas las condiciones de salubridad para evitar que los colegios se conviertan en un foco infeccioso. La mejor forma de salir del problema es de ellos decir ya que empiecen las clases. Y de esa forma están ellos, su responsabilidad, están dejándolo de lado. Fíjese, ya hace tiempo había salido resoluciones que no se han cumplido. Entre ellos decían que ya empiecen las clases porque todo estaba bien, sin embargo no se ha dado. ¿Y por qué lo han hecho eso? Porque en su oportunidad no han podido entregar las tabletas para nuestros estudiantes. A este momento está queriéndose hacer lo mismo para disimular su responsabilidad. El día de hoy se ha pronunciado que ya podemos retornar, cierto, perfecto, en gran buena hora. Nosotros también como maestros lo deseamos retornar,
pero siempre en cuando se brinde las condiciones y las garantías de la atención de salud, tanto a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia y al propio maestro. Si en su norma que han sacado el ministerio dice que cada 3 días debemos de hacernos la prueba de COVID. En una institución educativa, por ejemplo, vamos a hablar de Inca Cancha o de Televán, allí habrá ese servicio. Eso es lo que hay que garantizar. No se trata de enviar y sacar notas o directivas, sino hay que empezar a atender de verdad a la educación. Y mientras algunos directores de colegios y UGELes quieren iniciar sus labores semipresenciales, otros, como el director de la UGEL Espinar, no están de acuerdo con esta posibilidad y lo señalan claramente. Nosotros no estamos en la facultad o condiciones de poder obligar a que realicen un plan de retorno. No, pero sí cada director debe de hacer un plan de cómo está llevando a cabo la educación en su institución educativa. Si este segundo semestre lo va a hacer en una forma virtual, entonces tiene que haber un plan de educación remota. Si va a querer adoptar un plan de un retorno semipresencial, igual tiene que hacer un plan. Y como le digo, asumiendo toda la responsabilidad y las condiciones que se requieren para volver a una educación semipresencial. Pero por lo pronto, por toda la situación de la pandemia, incluso hay indicios de que vuelva la tercera ola, hay indicios de que incluso, como todos conocen, el virus ha mutado, hay nuevas cepas y estamos en una situación de emergencia sanitaria. Por ello es que la UGEL y el Ministerio, nadie está en condiciones de obligar a nadie a que vuelvan a las instituciones educativas, sino es una decisión voluntaria. Sin embargo, regresar a la semipresencialidad no es algo tan simple como se ha querido pintar, pues además de cumplir con los requisitos de bioseguridad, también se debe contar con la aprobación de la comunidad escolar. Establecen claramente cuáles son las condiciones para el retorno a la semipresencialidad. Una de las primeras es que es la institución educativa la que manifiesta su predisposición a la UGEL del retorno a las clases semipresenciales. Y para esto aparece un sistema de seguimiento de retorno que se llama SARES, un listado en el caso de Cusco de 2.980 instituciones habilitadas. Pero una cosa es lo habilitado y otra cosa es lo apto. El habilitado solo utiliza condiciones epidemiológicas, menos del 1% de la tasa de letalidad, menos de 4 fallecidos por distrito de 100.000 habitantes los últimos 15 días, y además menos de 20 casos de contagio y capacidad en las camas UCI. Con esos elementos se declaran habilitadas las instituciones. ¿Qué le toca a la institución? Ver si hay condiciones de infraestructura, lavado de manos, protectores faciales, etc. Y una muy importante, que es la consulta previa, donde se sientan los docentes y los padres de familia y en un acta establecen si quieren retornar a las clases semipresenciales. Pero además ellos tienen que apuntar una declaración jurada de buen estado de salud y que no pertenecen a ningún grupo vulnerable. Antes de la segunda vuelta, el especialista en educación Edgar Ochoa Peso ya había advertido que este nuevo gobierno debía poner énfasis en la educación y sobre todo en el contexto de pandemia en el que los alumnos habían sido severamente afectados en su formación académica con el dictado de las clases de manera virtual. Hay que ser críticos, hay una gestión desastrosa del Ministerio de Educación para el tema de asumir la pandemia. La pandemia nos ha demostrado que somos completamente precarios en el tema de la gestión educativa. Creo que hay un centralismo que le ha hecho mucho daño en la toma de decisiones de cómo se enfrenta esta pandemia. Creo que el gobierno regional del Cusco y todos los gobiernos regionales no han asumido su función de competencias transferidas para poder ver cómo enfrentamos la educación en la región, porque finalmente la educación legalmente depende directamente del gobierno regional, porque todas las competencias están transferidas ahí, y aquí ha habido una pésima orientación de cómo se asume la pandemia en la región Cusco. Creo que hay que empezar ahora con la gerencia de desarrollo, con la gerencia de educación, habría que empezar a mirar el currículum escolar de emergencia en emergencia sanitaria. Creo que hay que discutir con los maestros
¿Cuál es el mejor mecanismo de recuperar la presencialidad? La gran ausencia en esta gestión educativa es que a los maestros no se les ha consultado absolutamente nada, simplemente se les ha ordenado y obligado a hacer cosas y se les ha quitado el derecho y el deber de educar. Y los han metido en procesos administrativos que obviamente ha conducido a que el 40% de la población en Cusco en estos momentos no esté segura la continuidad de sus estudios. El ministro de Educación, que además es uno de los mejores profesores de aula del país, señala que la declaratoria en emergencia de la educación que anunció el presidente Pedro Castillo tiene por objetivo conseguir los recursos económicos y administrativos para revertir el difícil momento que se afronta en la educación. Se basa para decir que hemos bajado con respecto a algunos indicadores de calidad educativa en lo que ha sucedido en otros países. Ya la propia UNESCO, el Banco Mundial ha hecho unas corridas, unas simulaciones de cuánto afecta el cierre de las escuelas. Y por lo general en otras realidades pues el cierre en las escuelas no ha sido tan dramático, pero eso sí ha sucedido en nuestro país por los factores que ya conocemos, ¿no? Que efectivamente nuestro sistema de salud pues no pudo responder a la gran demanda y hubo demasiados muertos, ¿no? Y demasiados afectados también. En ese sentido, nosotros entendemos por emergencia como la posibilidad de dirigir políticas orientadas a remediar parte de estos problemas, y eso implica presupuestos y también aspectos administrativos y aspectos pedagógicos, ¿no? En estos aspectos de presupuestos, que son a veces los más difíciles, porque no es solo decir que vamos a tener más dinero, sino a la posibilidad de poder gastar ese dinero. En la región del Cusco, solo 9 colegios han cumplido con todos los requisitos para regresar a la semipresencialidad, mientras que otras 67 instituciones educativas están a la espera que sus respectivas UGELs les otorguen luz verde a su solicitud para regresar a las aulas. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, desde la gerencia, también lo que estamos haciendo es analizar mucho más, esperar un poco y ver que los indicadores sean diferentes. Mientras tanto, nosotros sabemos que tenemos en este momento 9 instituciones educativas. O sea, que para ayer de 4 han subido a 9 en la región. ¿Está bien? Pensábamos, porque así estaba establecido una proyección de que 67 podían comenzar porque sus planes están listos, los han presentado al OPEP, pero de la revisión se han dado cuenta que les faltaban declaraciones juradas, les faltaban el acta de conformidad con la... Entonces, de todas esas solo se ha dado a 5, por eso que para ayer, de 4 que era el lunes, aparecen 5 y ya son 9, ¿está bien? Con alta, y están en zonas rurales, ¿ya? Entonces, nosotros en este momento estamos evaluando. Sin embargo, los docentes creen que todo este proceso y competencia por iniciar las labores semipresenciales está generando presiones que inclusive habrían ocasionado la muerte de un docente en la provincia de Paruro. Nosotros le estamos entregando ya unos audios al gerente de educación para que se constate cómo es que este director ha presionado desde los padres de familia a los padres de familia, a el pueblo en su conjunto. ¿Para qué? Para que todos los profesores sí o sí estén laborando en forma presencial. La presión es cuando indica de que si esos 5 profesores no vienen y no quieren trabajar en forma presencial, nosotros vamos a pedir que se les rescinde el contrato. Lamentablemente, allí hay más de 21 profesores en forma contratada y de los 23 que son, creo que solamente quedan 2 profesores. Así está el panorama educativo que afronta nuestro país y la región del Cusco, incierto. Y es que no solamente dependemos de las decisiones que se puedan tomar por la autoridad del sector, sino sobre todo por el comportamiento de la pandemia, pues por más que se quiera, nadie está dispuesto a exponer a sus hijos a un contagio de COVID, más ahora en que la variante Delta ya se encuentra en nuestra región.